Hola, buenos días para todos ustedes, buenas tardes para la gente que me está escuchando y que nos está escuchando en España. Bienvenidos a esta nueva charla en este canal de Acupuntura para Párvulos. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y hoy les traigo una invitada muy especial que nos va a hablar acerca de astrología médica y psicológica. Para los que están entrando en este momento en esta presentación, quiero comentarles que, que la doctora Ana Carolina, que es la persona que invité el día de hoy para que nos hablara de esta charla va a ser importante para nosotros porque va a ser un abrebocas de lo que vamos a empezar a hacer con la doctora Ana Carolina y es hablar un poco más adelante, ¿sí? Por eso les digo, esta es una charla que es introductoria, pero vamos a hablar de algo que me pareció muy interesante. Ustedes saben que los chinos hablaban de la cosmología, hablaban del universo y por supuesto tenían que irse pues también a toda esta parte de la astrología. Entonces, hay una rama de la astrología que me pareció bien interesante, que es la astroacupuntura. Muy interesante y es lo que vamos a empezar a hablar con la doctora Ana Carolina a partir de esta charla. Esta charla, lo que les digo, es importante para nosotros, para que ustedes vayan haciéndose un abrebocas para los tutoriales que van a venir a continuación. Así que, hola, Caro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Cami, buenos días. ¿Cómo estás y cómo están Bien. todos los que ya están ingresando al live de YouTube? Bueno, pues nada, para mí es un gusto darte una bienvenida. Eh, Nada, y pues bueno, quiero que nos cuentes a qué te dedicas para que nuestro público te vaya conociendo. Gracias Cami y gracias por la invitación. Bueno, yo soy médica especialista en medicina alternativa y medicina complementaria y llegué al mundo de la astrología médica y psicológica cuando pues precisamente estaba indagando y me hicieron una carta astral, pero quien la hizo de una manera muy diferente a como de pronto estamos acostumbrados a pensar que es la astrología, que puede ser, de pronto pensamos que es esotérico o predictivo, sino esto era basado en astrología psicológica. Y Ujú. esta persona también dictaba clases y a través del trabajo que hacemos como médicos alternativos y en medicina complementaria también trabajamos con nuestros pacientes, escuchando a los pacientes, llegando a las causas de las enfermedades, ayudándoles a evolucionar, ¿no? Como personas, en su parte espiritual también, y a sanar y hacer ese tratamiento preventivo de las enfermedades a partir de las causas. Y me di cuenta que la astrología es una herramienta maravillosa de diagnóstico y es como también el mapa de la vida de una persona, la que puedes indagar y mirar asertivamente realmente para que puedas orientar a tu paciente en todo lo que es el desarrollo evolutivo del ser, en los bloqueos y los problemas que tengamos en la vida, cómo podemos superarlos, los aprendizajes y también mirar la parte preventiva de las enfermedades, mirar qué enfermedades podemos llegar a sufrir o cuáles estamos sufriendo y cuáles serían las salidas o los métodos de tratamiento. Entonces, por eso llegué al mundo de la astrología y me ha parecido una herramienta maravillosa. Bueno, no, pues espectacular. Sí, para los que no sepan, pues lo que ella decía, ¿no? No es. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esto ya para empezar a hablar un poquito? Vamos a colocar la presentación que tenemos acá. Pero quería que me comentaras antes de empezar la diferencia, por ejemplo, con los horóscopos, porque la gente está como de pronto, no sé, ellos dicen, ah, sí, eso es como del horóscopo, o ¿cuáles son las diferencias especialmente con respecto a eso? Bueno, si quieres, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que sería un mandala natal. Este mandala natal, que es como el mapa de la vida de una persona, tiene muchas partes, llamémoslo así. Un horóscopo nos dice como, bueno, todos sabemos cuál es el mes de nacimiento y de acuerdo a eso somos a Capricornio, Piscis, Aries, bueno. Pero eso es como el 0,01% de todo lo que es una carta natal. Entonces, cuando leemos el horóscopo, realmente nos describe solamente ese signo solar del momento en que nacimos, del mes. Pero asociado a esto también viene el signo de la hora de nacimiento. Hay un ascendente que va cambiando cada 2 horas. Entonces yo puedo ser un sol en Capricornio, es decir, porque nací el 11 de enero, pero aparte de eso, a la hora que nací, que era a las 12 del mediodía, estaba el ascendente Aries, entonces mi ascendente es Aries. Y sumado a eso, o sea, el sol es el propósito de la vida, el signo del mes es el propósito de la vida, donde vengo a brillar en el mundo, donde vengo a proyectarme, a mostrarme, donde voy a ser la heroína o el héroe de la carta, ¿sí? Ese propósito fundamental.
El ascendente es como me muestro al mundo. Entonces, si yo nací con el signo Capricornio, pues ese es mi propósito de vida, dependiendo en el área de la vida donde me quedó ese sol en Capricornio. Y el ascendente vendría a ser como me muestro al mundo y cómo me ven los demás, cómo me proyecto, ¿sí? A veces las personas nos ven de una manera, pero nosotros sentimos que estamos actuando desde otra y resulta que esa forma como ellos nos ven es el ascendente. Y los dos son parte de todo lo que es el proceso evolutivo del ser. Debemos evolucionar al sol para llegar a desarrollar esa parte del héroe en nuestra carta y proyectarnos y brillar en esa área de nuestra vida. Debemos evolucionar al ascendente para potencializar y ayudar a que ese sol, que somos héroe o heroína de la carta o de nuestra vida, salga, potencialice todo su ser y desarrolle todas sus capacidades. Y también hay algo que es la luna. Entonces, no sé si ahí van viendo, pues más adelante cuando, este es como una charla introductoria, vamos a ir desglosando y vamos a ir profundizando en cada una de estas cosas. La luna es la parte psíquica y emocional del ser. Entonces, yo puedo mostrarme de una manera, el ascendente o como me ven las personas, mi propósito y donde estoy desarrollando todo mi propósito de vida es otro, es como complementario, pero también es como me manifiesto todos los días en cada situación que se presente emocionalmente, cómo reacciono, qué es lo que realmente me da esa contención, ese apoyo, cómo me siento más tranquila. Si mi luna está en Acuario y Acuario es un signo independiente, que es, le gusta estudiar, es idealista, aprender muchas cosas, bastante racional, pues yo voy a sentirme tranquila cuando estoy estudiando, cuando estoy aprendiendo, cuando estoy idealizando cosas, cuando estoy innovando. Entonces, eso me da contención. Y también así me comunico con las personas a nivel racional y mental, como para darles un ejemplo de lo que me cuentas. Entonces, el horóscopo, pues lamentablemente la astrología, no sé, la redujeron como a leer el horóscopo del domingo o algo así, y a la cuestión predictiva, pero lo que queremos astrólogos médicos astrólogos médicos y psicológicos es desmitificar la astrología y mirar que ahí se encuentra todo el potencial del ser humano y es un mapa que es tan confiable que lo que tú veas en tu carta astral realmente te va a servir para potencializar tu ser y para prevenir la parte de las enfermedades. Eso es. Ok, no, súper la explicación. Bueno, entonces nos estabas explicando un poquito, esta es la carta natal, la que tenemos Ese acá es en este el momento. mandala natal. Entonces, como les estaba comentando, pues tenemos lo que ven en colores afuera son los signos, ¿sí? O sea, toda Gracias. esta parte de afuera. Aquí están afuera. Y resulta que la astrología no, es una ciencia y es una ciencia matemática. Entonces también vamos a ver en esa carta que hay unos grados, que son los grados en cada área de la vida. Cada casa, porque son casas, son las áreas de la vida que están adentro, ¿sí? 1, 2, 3, 4, hasta 12. Esta es de acá Son las adentro, les voy a áreas de mostrar. la vida. Ajá. Y Ok. cada una tiene 30 grados. Pues solamente para contarles rápidamente, porque esto es más profundo. Y afuera están los signos que corresponden a esas áreas de la vida. Entonces es como que el área de la vida es dónde voy a actuar. El signo es cómo, o sea, con las características de ese signo yo voy a actuar en esa área. Y los planetas vienen a ser el qué. O sea, son esas características de nuestra personalidad. Tenemos 10 planetas, el Sol, la Luna, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Neptuno, Urano, Plutón. Esos planetas, cada uno manifiesta una característica de nuestro ser. Y cada uno, de acuerdo al área de la vida donde esté, se va a manifestar diferente. No quiero decir que nosotros tengamos 12 personalidades, ni que seamos tan diferentes, sino que pues eres diferente en la oficina cuando estás trabajando, o eres diferente con tus pacientes cuando estás con ellos, o cambias un poquito también cuando estás con tu familia o con tu pareja. Entonces son esas variaciones las que los planetas nos vienen a decir, esas cualidades de los planetas es el qué, ¿sí? Entonces Sí. ese planeta que actúa con ese cómo, que es el signo, como que se viste de ese signo y va a actuar en esa área de la vida. Ya. Más adelante vamos a profundizar un poquito más en qué es cada una de esas partes de la carta. Bueno, quiero que me cuentes un poquito porque yo sé que acá hay gente que efectivamente me están llegando mensajes ya por WhatsApp, me están diciendo te estoy viendo, está súper interesante la charla, pero quiero que me cuentes un poquito algo que me contaste a mí antes de iniciar el vivo y es algo que decía Hipócrates que me parece súper interesante porque eso también me abrió así como la mente y digo, wow. Sí, al hablar de que la astrología es una ciencia, viene más o menos de la época de Hipócrates, de 400 años antes de Cristo.
Entonces, Hipócrates sabemos que él manejaba, su medicina era holística, entonces era la parte del ser como cuerpo, mente y espíritu, y él tenía su templo, el sitio donde se reunían, él enseñaba basado en esto. Posteriormente vemos que también Paracelso profundizó en toda esta parte de la astrología, y los médicos en esa época, los médicos educados estudiaban astrología, porque la astrología era, como les digo, una herramienta y un mapa diagnóstico supremamente importante y muy confiable, fidedigno. En el siglo XV, dos de los astrólogos más famosos, que era Simon Forman y Richard Napier, a ellos empezaron a preguntarle a las personas, bueno, estoy embarazada, en esa época pues que no habían pruebas y muchos de los análisis de laboratorio no estaban tan avanzados, ni la medicina tan especializada, y bueno, voy a sufrir de esta enfermedad. Y ellos vieron que lo que es el macrocosmos, o sea, el movimiento de los planetas y la parte energética en ese movimiento de los planetas, y lo que significa cada uno de esos planetas y los campos electromagnéticos, eso irradia a este microcosmos que es cada ser humano. Entonces, lo que es arriba es abajo, y eso nos influye directamente. Por eso es que podían hacer estas recomendaciones, pues, mucha parte también de predicción de acuerdo a enfermedades y de acuerdo también a lo que es el ser humano como individuo y cómo puedes orientarlo para potencializarse. Entonces, en esa época la astrología se llamaba, pues, quien estudia medicina era iatromatemática, o sea, el médico debía estudiar también astrología para pues, considerarse un buen médico. Entonces tenemos ahí las bases como también científicas y las bases que nos dan como esa claridad histórica que tiene la astrología, que no es solamente pues, lo que conocemos o lo que muchas personas hacen de la cuestión esotérica o predictiva. Sí. Wow, espectacular. Esa historia a mí me pareció increíble porque pues realmente nos lleva a esa misma parte que muchos estamos como fascinados con eso, de ver la parte holística. Y pues me pareció, muchas gracias por tu aporte, Caro, porque me pareció espectacular que nos hablaras un poquito de eso mismo que me contaste, porque yo personalmente desconocía eso que había dicho Hipócrates, que lo que tú dices se ha estado perdiendo con el tiempo y le hemos dejado como de parar bolas, pero de alguna manera los chinos también traían y hablaban mucho del chi cósmico, sí, la influencia que tiene el universo sobre el cuerpo, y bien lo has descrito tú, muchísima gente previamente nos estaba hablando de eso. Bueno, súper, súper. Gracias. Si quieres, podemos continuar con la otra diapositiva. Bueno, aquí es donde vamos a ver, ya complementando esta parte que les comentaba, como esos beneficios de la astrología, ¿sí? Ese potencial que hay en la astrología médica y en la astrología psicológica. Siguiente, por favor. Tenemos que la astrología médica, pues es lo que les decía, era conocida tradicionalmente como iatromatemática, y ese sistema médico milenario asociaba las diferentes partes del cuerpo con lo que son los sistemas y las enfermedades. Entonces las asociaba. Por lo menos cada glándula está directamente relacionada con un planeta. Entonces la función, cuando vemos en la carta astral, en ese mandala que vimos al principio, todo lo que veíamos de las áreas de la vida, de los signos y los planetas se relacionan. Entonces hay un entramado entre ellos, y esas relaciones, hay aspectos que fluyen y que son positivos, y hay otros que los vamos a ver como si fueran azules o verdes, y los que son como que no fluyen, que son difíciles, que son aprendizajes, y esos bloqueos son los rojos. Entonces, en esos aspectos y en esa relación entre los planetas y los signos, vamos a ver si la persona puede sufrir o no de una enfermedad. ¿Por qué? Porque yo diga hoy que Géminis son los pulmones, entonces todos los Géminis se van a enfermar de los pulmones, no necesariamente, depende de cómo esté relacionado todo en su carta astral. Okay. También, después de que uno examina una carta astral, uno puede orientar a su paciente, a su cliente, sobre qué enfermedades puede sufrir, sobre esas áreas de vulnerabilidad en salud, en cuanto a los órganos, a los sistemas y en cuanto a las glándulas, ¿sí? Y también podemos mirar qué tratamiento preventivo se puede hacer, porque también nos muestra las salidas y los caminos y la causa. Hay enfermedades que, bueno, a veces en el sistema de salud es difícil tratar a los pacientes porque solo tratamos la enfermedad pero no la causa. En este caso podemos llegar a mirar bien la causa de la enfermedad, que puede ser también de índole emocional y mental, que nos puede llevar a enfermedades psicosomáticas, y a veces no sabemos o no sabemos cómo manejarla, y tratar desde la causa a esas personas. Siguiente, por favor. Listo.
Y en astrología psicológica, que es un complemento, porque si somos médicos alternativos o especializados también en medicina complementaria, la palabra alternativo pues a mí no me gusta mucho, pero pues se emplea es para todo lo que es diferente de la medicina ortodoxa, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa voy a tomar en este caso que de pronto no me funciona la medicina ortodoxa? La complementaria va de la mano de la medicina ortodoxa. ¿Cómo le potencio y le ayudo? Es combinar medicina ortodoxa con medicina alternativa. Y en este trabajo como terapeutas alternativos en medicina complementaria, trabajamos mucho también la parte psicológica del ser humano, ¿sí? Entonces, la parte emocional y mental que nos lleva a enfermar. Y en este caso podemos ayudar a la persona a que se conozca a sí misma. Cuando uno ve una carta astral, si nos damos cuenta, es muy diferente todas las cartas astrales. Entonces, nadie tiene una misma carta astral. Y al no tener la misma carta astral, el individuo es totalmente diferente a todos los demás. Ahí es cuando empezamos a respetar a este ser humano como individuo, a entrar realmente por lo que necesita, por lo que es él, sus características, sus necesidades, sus requerimientos, los aprendizajes que tenga. Y podemos trabajar con esa persona más asertivamente, ¿sí? Ayudándolo de una mejor manera, potencializando sus cualidades. A veces no sabemos que tenemos ciertas cualidades y decimos yo no soy bueno para hablar en público y resulta que en la carta se le aparece que eres o sea, el conferencista mejor del mundo, que puedes ser hasta conferencista internacional, pero son esos temores y culturales, sociales, familiares, como hemos crecido, todas esas cosas de nuestro aprendizaje que a veces nos limitan. Pero aquí podemos mostrarle a una persona, mira, tu potencial es este. Si tienes algunos bloqueos o hacer repetidos situaciones difíciles en tu vida, estos son los aprendizajes y las salidas son estas. Es el autoconocimiento del ser humano, es empoderarse y tomar las riendas de mi vida y saber, realmente yo soy esta persona, me reconozco, me acepto y voy a potencializar estas cualidades que tengo y voy a sacar adelante estos aprendizajes que me puso la vida. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de la carta, miren en este gráfico que tenemos que están pues los signos afuera, que pues esta no está con los colorcitos que teníamos la anterior, están adentro las casas, que son las áreas de la vida, que ahora que son las que están numeradas. Las que están numeradas adentro. Entonces, miren acá, 1, 2, 3, 4, ok. Y están los dibujitos que vemos adentro, que son como esos planetas, los planetas que están en los signos. Ahorita voy a comentarles un poco de esto. Entonces, eso es como cuando tú tienes un mapa y estas personas están ubicadas en estos sitios, pero estas personas son características de tu personalidad que están en estas áreas, entonces tú ya sabes cómo desarrollarlas y cómo salir adelante de lo que es difícil para ti. Todas las rayas que vemos en el centro es entramado, ¿sí? Que es como una especie de telaraña. Hay unas azules, otras verdes y otras rojas. Entonces, esas son las relaciones en todas las áreas de nuestras vidas. Ahí sabemos que se nos da muy fácil, fluye en la vida, y ahí ahí podemos ver que es fácil para nosotros, que fluye en la vida, que ya tenemos como ganado, ¿sí? Y en esas áreas que uno dice, no, esto es muy fácil, yo puedo llevarlo a cabo. Y también vemos esas áreas o esas situaciones donde, pero porque si yo quiero hacer esto, no lo logro, y trato por una parte y por la otra, no lo logro, una relación de pareja, alguna enfermedad que tenga, ¿sí? Alguna situación con el trabajo. Entonces, esas líneas rojas también tienen otras azules que nos muestran las salidas a esos aprendizajes, a esas situaciones difíciles. Entonces, los componentes de la carta serían esos. ¿Cuáles serían los elementos? Pues los elementos que también los relacionamos con la medicina tradicional china: fuego, tierra, aire y agua, que ahorita les vamos a profundizar las cualidades de esos elementos y de esos signos, porque es que cada signo pertenece a un elemento. Los intereses, entonces también podemos mirar si una persona es más individualista o más familiar o más social. También vemos las casas y la parte de los aspectos es en todo ese entramado que los relaciona. Resulta que también la astrología se puede usar en empresarial. Entonces, muchas empresas nos contratan a los astrólogos para mirar, cuando están haciendo ese proceso de selección, cómo son esas características del individuo y en qué cargo puede desarrollarse mejor o puede aportar más a mi empresa. Entonces, es todo es muy rica en conocimiento del ser, es todo lo que nos puede aportar, más allá de algo superficial, es muy profundo lo que nos quiere enseñar la astrología. Sigue, por favor.
Tenemos los signos, empezando, pues los signos son muy familiares para todos porque como que aparecen en todo lado y entonces en el periódico, en la revista. Los signos tienen unas características que ahora los vamos a empezar a agrupar en elementos, pero primero les voy a describir qué es cada uno, un poco superficial por cuestión de tiempo, porque es muy profundo lo que es cada signo. Entonces, una persona Aries es una persona que abre caminos, que es emprendedora, que es de acción, ¿sí? Está dentro de los signos del elemento fuego. Entonces, los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Ellos son de acción, ¿sí? De hacer cosas, de salir adelante, tienden a ser optimistas y emprender proyectos, ¿sí? Pero este Aries de fuego es más el que abre el camino, el que se impulsa, el que a veces puede que no persiste y el que no piensa antes de hacer las cosas, sino que de una vez tiene una idea y la saca adelante. El Tauro, ¿cómo sería? Tauro pertenecería a los signos de tierra, que Tauro con Virgo y con Capricornio. Ellos son más prácticos, más de concretar, de estabilidad. Un Tauro le gusta las buenas cosas de la vida. Es muy importante para un Tauro tener su economía, o sea, tener dinero, tener estabilidad económica es supremamente importante para un Tauro. Un Tauro sí piensa bastante las cosas, pero cuando ya lleva algo a cabo, nadie lo va a sacar de ese camino porque persiste y es muy comprometido con lo que hace y busca que eso le genere dividendos, utilidades. ¿Cómo sería un Géminis? Entonces, un Géminis es de los signos de aire. Aire está Géminis, Libra y Acuario. Son bastante racionales y es el pensamiento. Un Géminis piensa mucho, es bastante curioso y es muy amiguero, es bastante sociable. Le gusta mucho esto de las redes sociales, es maravilloso para un Géminis. Porque está en todo, es muy de hacer amigos, pero también bastante curioso. ¿Cómo sería un Cáncer? Entonces el Cáncer es de los signos de agua que están Cáncer, Escorpio y Piscis. Entonces, este Cáncer es bastante como la mamá, el cuidador, son de emociones, ¿sí? De sentimiento. Es el que cuida, el que protege. Un amigo Cáncer nunca te va a dejar ahogar, siempre va a estar ahí, siempre te va a ayudar. Tengo un amigo Cáncer que es así. Entonces, eso es parte de lo que es proteger y cuidar. Volvemos, este es el orden de acuerdo a cómo están en el mandala natal. Entonces el siguiente es Leo, que también es fuego, que les comentaba que era acción, pero este fuego de acción de Leo es organizador, es el león que le gusta organizar, que le gusta dirigir, que tiene como una especie de súbditos, pero no en sentido despectivo, sino personas a quienes puede organizar y dirigir, pero este Leo es bastante directivo y es bueno con las personas que lo apoyan, o sea, con las personas que está dirigiendo. Y lo que está conocimiento. En Virgo, que es un signo de tierra, volvemos a los que son prácticos y eficientes. También al Virgo le interesa mucho el dinero, pero siempre tiene como un sentido de escasez, como que se va a quedar sin dinero y como que va a estar en pobreza. Es muy eficiente y es bastante analítico. Entonces es como que todo lo saca adelante, que tiene una lista de chequeo bastante pulido en su trabajo y bastante eficiente son los Virgos. A veces le falta un poquito de confianza en sí mismo. Dependiendo también todo esto, cómo se relacione con las áreas de la vida de la persona, con los planetas en la carta. El Libra es de aire, entonces al ser un signo de aire, como les comentaba, es de pensamiento y también es racional, pero este Libra es equilibrado, le gusta llegar a acuerdos con las personas, es bastante sociable también. Y le gustan las cosas finas, elegantes, bonitas, el arte, la cultura, la buena vida, ¿sí? Me acuerdo que tengo una amiga que tenía que tiene ascendente en Libra y a ella le encantaba el cachimiro, tocar las cosas suaves y todo era así como que cantaban las más finas y yo no entendía porque en ese momento yo no sabía nada de astrología. Yo decía, pero ¿por qué es así? O sea, para mí como que no le veía, porque yo soy Capricornio, entonces yo soy muy práctica, ¿no? Y resulta que para ella era maravilloso todas esas cosas del detalle, son muy finos, elegantes, delicados, ¿sí? Esos son los Libra. Y también es un buen comunicador. Escorpio es de los signos de agua, pero entonces ya la parte emocional de Escorpio es más apasionada, es muy sexual, muy apasionado, un poco posesivo puede ser a veces, un poco celoso, también dependiendo cómo esté todo organizado en la carta y cómo se relaciona. ¿Cómo es un Sagitario? Sagitario es el centauro, ¿no? Entonces como que tiene
una media parte del cuerpo aquí en la Tierra y la otra está idealizando, soñando, queriendo viajar, explorar, pero la otra parte está como en su casa, en su hogar y siempre vuelve a casa, ¿sí? Le gusta planear, es optimista, es jovial, es jocoso, ¿sí? Pero a veces se puede quedar solo en planear y no ejecuta. ¿Cómo sería un Capricornio? El Capricornio también es de los que son estabilidad, practicidad y utilidad. Un Capricornio tú le puedes dar pocas cosas y le saca utilidad a todo. Es bastante responsable, le gusta estructurar y organizar las cosas muy bien. Acuario, volvemos a la parte del pensamiento, pero ya Acuario es lo máximo del pensamiento, es bastante racional, bastante analítico, pero es muy innovador, es muy creativo. Y todo esto de redes sociales también se maximiza en la parte de Acuario, entonces son bastante muy buenos en esto de la tecnología, ¿sí? De comunicar a través de la tecnología, y son muy inteligentes. Piscis es este signo de agua también es emocional, pero tiende a ser místico, a fundirse con el todo, a ser el que todos en el universo somos uno, ¿sí? Somos bastante espirituales, entonces esa parte de servicio también es de Piscis, que a veces puede ser el que salva a los demás o a veces puede tener esa actitud de ser a quien salven, ¿no? Como tener un papel un poco de víctima. Siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, cada signo pertenece a un elemento. Entonces, en fuego tenemos Aries, Leo y Sagitario. Ahí están señalados. El primero que vemos a la izquierda es Aries, que vemos abajo a la derecha es Leo y el de arriba es Sagitario. De acuerdo como sería una carta de una persona, como la carta básica, ¿sí? Pero todos van a ir cambiando de posición de acuerdo a la hora de nacimiento. Por eso es que no tenemos, nadie tiene la misma carta. Y estos como son de fuego, les vuelvo a reiterar la parte que es el hacer y la acción, la actividad, la vitalidad. Bueno, siguiente, por favor. Tengo una pregunta, discúlpame. Antes de continuar, para aclararle de pronto un poco a los espectadores que nos están viendo en este momento, tú dijiste algo con respecto a la hora. ¿Qué Sí. nos determina la hora, por ejemplo, en una carta natal? El sol, el movimiento del sol. Sol. O sea, está ascendiendo o descendiendo en el cielo. ¿sí? Entonces se O oculta, sea, ahí ya es sale lo o que se tú hablas del oculta. ascendente. Sí. Entonces cada 2 horas va cambiando el signo. ¿sí? Uh-huh. Yo nací, lo que les comentaba, en enero 11, mi signo me correspondió Capricornio, pero en la hora de nacimiento, que eran las 12 pasaditas de mediodía, era Aries quien estaba ahí, ¿sí? Por cómo estaba la posición del sol en el cielo. Ya luego va cambiando cada 2 horas y le va correspondiendo un signo diferente. Ok, lo del ascendente, perfecto. Bueno, seguimos con Tierra, está Tauro, Virgo y Capricornio. A la parte inferior izquierda está Tauro, la inferior derecha está Virgo y arriba tendríamos a Capricornio. Ellos son signos que son, no es que sean ávaros, pero necesitan su seguridad, la da la parte económica, ¿no? Se sienten más seguros y más confiados cuando tienen estabilidad económica. Son bastante trabajadores, son muy prácticos y son de organizar cosas, de llevarlas a cabo, estructurados y eficientes, ¿sí? Esos son los signos de tierra. Sigue, por favor. En aire tenemos Géminis abajo, a la derecha arriba está Libra y arriba a la izquierda está Acuario. Son el pensamiento, la racionalidad, la comunicación, son sociables. Ellos son de hacer amigos y de llegar a acuerdos, no les gustan los problemas y las dificultades con los otros. Siempre tienden como que ser sociables, ser comunicativos, pero siempre como en acuerdos y en equilibrio de alguna manera. Siguiente, por favor. Y en agua, pues es la parte emocional, ¿no? La parte del sentimiento, Cáncer, Escorpio y Piscis. Abajo tenemos a Cáncer, arriba a la derecha a Escorpio y a la izquierda en la mitad tenemos a Piscis. Entonces, los signos de agua son emotivos, sensitivos, son muy empáticos, pero desde la emoción, ¿sí? Tienden a proteger, a cuidar. Bueno, Escorpio es más apasionado, pero tienden siempre como al servicio, a cuidar y a proteger, ¿sí? Y esta parte emocional es muy importante para ellos. Siguiente, por favor. Y dentro de esto también tenemos que una persona, o sea, los signos también se clasifican en las cualidades que tengan. Entonces, hay unos signos que son cardinales o que son los líderes de la carta. Son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.
Lo que uno hace mirando, analizando como primera medida en una carta es mirar cuántos planetas hay en cada uno de estos signos y mirar entonces, o en estos elementos, y ahí mira si la persona es más agua, más tierra, más fuego, y de acuerdo a eso uno empieza a analizar como la parte de esa personalidad. Y también mira qué planetas estarían en los signos de aire, en este caso de líderes, de Capricornio, de Libra y de Cáncer, para mirar si son más líderes o si son más, ahorita vamos a ver, fijos o automotivados. Un líder es el que busca las cosas, que puede movilizar los grupos. Son líderes diferentes porque un líder de Aries es más de acción, ¿no? De hacer, más impulsivo, intuitivo. Un líder de Cáncer es más emotivo, entonces moviliza a las personas desde la desde emoción. la emoción. Un líder de Libra, ¿cómo sería? Entonces más comunicativo, más empático, desde la parte, desde la razón, ¿no es cierto? Y el líder de Capricornio organiza, estructura, planea, ejecuta, ¿sí? Entonces siempre es un poco diferente de acuerdo al liderazgo, pero son líderes, ¿listo? Siguiente. Sí. ¿Cuáles serían las cualidades de acuerdo a los signos fijos o los automotivados? Entonces está Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. ¿Qué es fijo o automotivado? Que me dejan en este trabajo, yo lo saco adelante, lo ejecuto y yo misma potencializo el cargo o las funciones que tenga en esta labor. Pero no busco cosas de liderazgo, ¿sí? No las necesito porque soy bueno como empleado, básicamente podría llamarse así. Entonces, por lo menos, el Tauro es muy responsable, planea, ejecuta, persistente, ¿sí? Un Leo organiza, pero organiza desde esa parte de... Uno pensaría que el Leo puede tender a ser más líder, pero en este caso es más automotivado. Es el que se puede quedar fijo en una labor y la saca adelante y puede organizar un grupo que esté también a su cargo. El Escorpio, pues es que es apasionado y él persiste y es terco, o sea, si se le mete con la cabeza, la saca adelante. Desde la parte emocional, también desde la pasión que le sale desde la emoción. Y el Acuario es el que analiza, piensa, pero a veces un Acuario puede quedarse solo pensando y no ejecuta. Entonces es importante también ver el balance que esa persona tenga en su mapa natal, ¿sí? El mapa de vida que es la carta, para mirar si Acuario, que es el que piensa mucho, tiene por algún lado un ascendente Aries, va a actuar, ¿sí? Y si tiene por algún lado de pronto un ascendente, un sol en Capricornio, entonces va a estructurar, entonces piensa las cosas, las estructura y luego las ejecuta. Pero si solo tiene esa persona mucho aire en su carta, uno diría que de pronto suman más los puntos de aire, que sería Libra, Géminis y Acuario, pues piensa mucho, se queda en el mundo de las ideas y no ejecuta. Es como un ejemplo que les voy dando ahí. Como en el aire, ¿no? Sí, Que todo se queda en el aire, bien lo has dicho. Y tienen unas ideas buenísimas, los acuarios son súper futuristas y son muy pilos, pero Pero para estructurarla. necesitan compensar cosas en la carta, o sea, que en la carta tengan un balance para que puedan actuar, ejecutar, ¿sí? Y ponerlo en práctica. Sí. Siguiente, Bueno. por favor. Vamos entonces las cualidades que los signos mutables o adaptables, eso serían Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Entonces, con estos signos a veces dicen una cosa y hacen otra. Entonces, a veces puede ser un poco complejo, ¿sí? Pero también se tienden a adaptar bien a las circunstancias, que eso también es muy bueno. Entonces, a lo que sea, ¿sí? Para las que sea, el que dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Yo le soluciono, yo le ayudo, desde su cargo y sus funciones o lo que estén ejecutando, lo que le den ellos pueden ser muy eficientes y pueden sacarlo adelante. Y tienden a ir, bueno, si me tocara movilizarme hacia este lado, me movilizo, o si no, hacia el otro lado. Entonces tienden a ser un poco más adaptables. Sigue, por favor. Y otra cosa que vemos cuando hacemos como ese conteo planetario, miramos cuántos planetas quedan en cada área de la carta natal, también miramos en unos cuadrantes. Entonces tenemos 4 cuadrantes. El cuadrante inferior izquierdo sería de los personales. Si tenemos más planetas en esa área, esa persona va a pensar más en sí mismo, va a ser más individualista, va a ser el yo, ¿sí? Yo soy. Si tenemos más planetas en el área 2, en el cuadrante 2, vamos a ser más familiares, hogareños, pensar más en nuestra familia, cuidar a la familia, estar más cerca como de nuestro hogar materno, paterno, primos, tíos, demás. Si tenemos más planetas en el área 3, somos más sociables. Entonces ahí tendemos a ser más comunicativos, más sociables, tener más amigos, salir más, cosas así.
Y si tenemos más planetas en el área 4 son más trascendentales. ¿Qué quiere decir eso? Que pensamos más en el bien común, en la parte universal, en la parte espiritual, en dejar algo al mundo, ¿sí? Dejar una huella. No quiere decir que por tener más planetas en un área no tenemos de los otros, ¿no es cierto? Pero es lo que más predomina en una persona. Siguiente, por favor. Y pues ya vinculando la parte de signos a la astrología médica, pues está este gráfico y vemos de arriba hacia abajo cómo aparecen los signos en la carta natal. Aries está responsabilizado, se encarga de todo lo que es cabeza, el cerebro, la mandíbula, ¿sí? La nariz, si tenemos de pronto enfermedades como dolores de cabeza, migrañas, sinusitis, rinitis, también se encarga de las muelas, los molares, entonces que las cordales nos están molestando. Cosas así están relacionadas con Aries. Vuelvo y reitero, no quiere decir que todos los Aries van a sufrir de eso. De eso. No, hay que revisar. Cada carta, cada persona es totalmente diferente, entonces hay que revisar la carta y los aspectos cómo se relacionan, porque puede ser es que tenga una excelente salud, entonces no podemos juzgar a alguien que porque tiene un signo u otro. Tauro se encarga de toda la parte del cuello, entonces está la columna cervical, los músculos paravertebrales de columna cervical, entonces cuando tenemos cefaleas tensionales, ¿no? Esos espasmos a veces muy fuertes, ahí Tauro puede acumular mucha tensión y rigidez. Amigdalitis también son de Tauro, ¿sí? Porque también es garganta. Los Tauro pueden tener una excelente voz también, pero hay que cuidar sus cuerdas vocales. Está la parte de tiroides y paratiroides, entonces todo eso está relacionado con Tauro. Seguimos con Géminis, y Géminis son pulmones, Géminis son miembros superiores, o sea, los brazos, las manos, ¿sí? Hay que cuidar bastante pulmones con Géminis, porque a veces Géminis también como es, capta mucha información, es bastante comunicativo, es muy inteligente, pero a veces se llena su mente de muchas cosas. Eso y preocupaciones, ¿no? Y estrés. Y a veces puede debilitar su sistema inmunológico y puede pues también debilitar la parte del sistema respiratorio y puede ser propenso a tener infecciones. También depende cómo esté ubicado en la carta. Seguimos con cáncer, entonces cáncer se encarga como de regular la parte del estómago, los senos, porque pues es el cuidador, ¿no? Es la mamá. Tiene mucha asociación, sí. Sí, muchas asociaciones, es mamá. Entonces es como, y el estómago es lo que digerimos, si a veces un cáncer se carga tanto de emoción que no puede digerir algo en su vida, si algo emocional o mental, puede sufrir de náuseas, de esofagitis, de gastritis, bueno, de problemas digestivos. Sigue Leo, y Leo se encarga de toda la parte del corazón y también las vértebras torácicas, ¿no? La columna torácica, el sistema cardiovascular. Un Leo bien armonizado, porque un Leo jocoso, el Leo le gusta divertirse, es como un niño, ¿no? Bueno, llamémoslo así, de alguna manera, es optimista, le gusta organizar, pero y le gusta como lo que quiere ponerlo, exteriorizarlo, ¿sí? Lo que le gusta. Pero si ese Leo no expresa sus emociones, puede llegar a sufrir de problemas de corazón en algún momento de su vida, si de pronto se reprime mucho, pero pues también hay que mirar en el escenario en que se encuentre todo. Virgo se encarga de regular toda la parte intestinal, porque Virgo es el eficiente, ¿no? Entonces, en el intestino sabemos que el intestino asimila los nutrientes, pero también elimina todas las sustancias tóxicas y todo lo que no le sirve al organismo, ¿no es cierto? Y tenemos esta microbiota que nos ayuda con esos procesos. Entonces, el Virgo puede sufrir mucho a veces de problemas de colon irritable, si tenemos algo muy en Virgo en nuestra carta, porque se preocupa mucho, porque se estresa, porque no confía en sí mismo. Entonces hay que mirar eso también. Libra. Libra se encarga de regular todo el sistema urinario, riñones, uréteres, vejiga, uretra, ¿sí? Entonces puede sufrir de cálculos renales en el momento que un Libra se estrese mucho, que tenga situaciones de conflicto, porque el Libra es el equilibrio, ¿no? La justicia, llegar a acuerdos. Entonces puede llegar a acumular toxinas y puede también desarrollar cálculos renales o algunas infecciones como cistitis, o dependiendo de lo que tengamos ubicado en Libra. No quiere decir solamente que porque seamos Libra, sino porque también si hay algún planeta ubicado en ese signo que esté mal relacionado en la carta, puede desarrollarse alguna enfermedad así. Escorpio es todo los órganos sexuales, entonces también los glóbulos blancos. La parte de las virosis también está relacionada con un escorpio que no esté de pronto bien aspectado, le llamamos nosotros, ¿sí? También es toda esa parte de pasión y emoción. Si yo me cargo de emociones, pues estoy también dificultando como la depuración de esas emociones y la parte mental
y estoy acumulando toxinas. Entonces, en el Escorpio también vemos eso. Luego vemos a Sagitario. Sagitario se encarga de regular las caderas. Entonces, un Sagitario bien armonizado puede tener las caderas como anchas, ¿no? Y bien estructurado. Pero a veces con un Sagitario no logra llevar a cabo sus planes y sus proyectos y no logra fluir como él es, porque el Sagitario es bastante optimista y fluye y actúa y no logra el hacer que quisiera, ¿sí? Y se siente limitado en situaciones. Puede ser un ejemplo de un Sagitario en medio de esta situación de pandemia que no logre sacar adelante sus proyectos y que tenga frustraciones, puede llegar a sufrir de problemas en las articulaciones, sobre todo articulación de cadera, porque hay una rigidez, ¿sí? Y hay una dificultad para que pueda expresar lo que él quiere ser. Y también el Sagitario es responsable del hígado. Entonces, los sagitarianos también tienden a ser complacientes, ¿no? Que les gusta la buena vida. Entonces, a veces unos traguitos, la buena comida. Entonces, tener en cuenta esa parte para que tengamos una dieta adecuada y de pronto, pues, no, que el hígado no se llene de esas toxinas y la parte del alcohol que lo sature. Está la Capricornio. Capricornio se encarga de las rodillas, pero también todo el sistema óseo, porque como Capricornio es estructura y organización, entonces es el sistema óseo y la parte también de articulaciones. Un Capricornio bien posicionado, llamémoslo bien en la carta, tiene unos huesos muy fuertes, su dentadura está muy bien, no tiene problemas como de fracturas y demás. Pero también a veces puede ser muy rígido, y si pasa el Capricornio a ser muy rígido, podemos empezar a sufrir también de fracturas o alguna situación de osteoporosis, qué sé yo, pues hay que mirarlo de acuerdo a cada individuo. En cuanto a los acuarios se encarga, pues regula la parte de pantorrillas, pero también el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, porque el acuario como es tan brillante, lee tanto, estudia tanto, idealiza tanto, que a veces también se puede llegar a saturar por situaciones del ambiente, ¿no? Como muchas preocupaciones, muchos pensamientos y se puede poner ansioso y estresado. Y por último tenemos a Piscis. Piscis se encarga de los pies. No solo los pies, nosotros diríamos, no, pero solo los pies, no, porque es que es el cimiento y la base, ¿sí? Si un Piscis no está bien armonizado, puede tener problemas como emocionales, sobre todo, ¿cierto? Puede afectar esa parte de esas emociones y no puede servir y ayudar a los demás. Entonces hay que ver también esos bloqueos que se dan. Puede tener como tronchaduras, ¿no es cierto? También de los pies cuando no puede llegar a hacer las cosas como quisiera llegar a desarrollarlas. Siguiente, por favor. Y ya venimos a hablar de los planetas. Entonces ya vimos la parte de los signos, ahora los planetas que son esos personajes en la carta natal. Los arquetipos de los planetas han sido extractados de todo lo que es la mitología griega y romana, por eso es que es Marte, el nombre es Marte, Júpiter, Urano, Neptuno, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo funcionaban esos dioses en esa mitología, esas características que tenían se han puesto en estos planetas y esas son las facetas de nuestra personalidad que desarrollamos en cada área de nuestra vida, de acuerdo a cómo estén ubicados. Entonces, por ejemplo, el Sol es la luminaria más grande, ¿sí? Somos nosotros que como héroe o heroína de la carta, nuestro propósito en la vida, ¿cierto? El ser interior. La luna es esa parte emocional, como esa fantasía cotidiana, porque a veces podemos soñar mucho, somos bastante, cómo reaccionamos también emocionalmente a las situaciones, ¿no es cierto? Mercurio es el comunicador, porque Mercurio era el mensajero de los dioses, entonces él lleva y trae información, a veces no la mejor, dependiendo de cómo esté ubicado Mercurio, puede ser un poquito chismoso, curioso, depende de eso, pero también es un buen comunicador. Venus es como yo doy y recibo amor, o como yo doy y recibo afecto, lo que me gusta, ¿sí? Cómo me quieren y cómo me quiero a mí mismo. Marte, dependiendo cómo esté en la carta, en el área que esté, ese sentido de autoafirmación. Yo me autoafirmo en esta área de mi vida, que es lo que me gusta. Pero claro, Marte, de acuerdo a la mitología romana, era Marte, y de acuerdo a los griegos era Ares. El Marte de los romanos era el general de guerra, estratégico, planeador, que lo tenían como casi un dios. Pero el Ares de los griegos era el que se salía a la batalla, o sea, el guerrero que ni siquiera pensaba que estaba haciendo, se iba de cabeza, le pegó una pedrada y lo mató, así bobamente, porque era demasiado impulsivo. ¿Por qué les di este ejemplo? Porque cada signo tiene sus fortalezas y debilidades. Tenemos que ver qué estamos expresando de cada signo, de acuerdo al área de la vida donde se está manifestando, cada planeta. Dije signo porque cada planeta está relacionado con un signo directamente. Entonces, cada planeta
de acuerdo al área de la vida donde se esté manifestando, tiene fortalezas y debilidades. Entonces nosotros al conocer eso podemos potenciar esas fortalezas y si estamos actuando a nivel de esas debilidades podemos hacer el aprendizaje y superarlas, ¿sí? Entonces si de pronto Marte como es el regente o el dueño de Aries, entonces se homologan mucho las características de los dos, son muy similares, un Aries podría ser muy impulsivo, que se va con todo y no piensa y luego por el camino se estrelló, se tropezó y se fue de cabeza. Pero también puede ser un Aries que planeó de alguna manera, o sea, que es impulsivo, pero dice, no, venga, yo también me voy a estructurar de esta manera, voy a pensar un poquito las cosas y voy a ejecutar así y así. Entonces, ese Aries abre los proyectos y los saca adelante. Entonces, eso es lo que también tenemos que, pues se mira de acuerdo a cada carta. Íbamos en, bueno, Júpiter es el Zeus, es el dios. Entonces, donde esté Júpiter es el sentido de autoridad y alegría en el área de la vida y va a potenciar esa área de la vida de una persona, ¿cierto? Luego viene Saturno. Saturno es uno de los aprendizajes de nuestra vida porque es el maestro. Ese es como, imagínese un viejito terco que te dice no puedes, te pone los límites, los miedos, pero porque en el área donde esté Saturno vamos a desarrollar una maestría. Y después de desarrollar esa maestría, y llamémoslo como perfeccionar esa área de la vida, nos va a dar un gran regalo. Entonces es muy bonito también Saturno. Urano es lo que les decía, yo a veces comparo Urano con un Steve Jobs, sin embargo yo me imagino que Steve Jobs tenía también en su carta fuego y tierra que lo ayudó a aterrizar ideas tan brillantes y tan innovadoras como él tuvo, ¿sí? Entonces este es el innovador, idealista, que realmente puede crear cosas maravillosas, pero necesita como esa compensación de los otros signos en su carta para que logre aterrizarlas. Y de tecnología, ¿no? De última, de avanzada son las ideas de Urano. Plutón es otro planeta que donde esté ubicado en la carta es otro aprendizaje duro. Ahorita esta situación de pandemia y todo lo que está pasando es porque pues de alguna manera a nivel astronómico y astrológico Plutón, Saturno y Júpiter se dieron la mano en el cielo y Marte y bueno, están ubicados en el área de la vida de cada persona diferente, ¿sí? Nosotros tenemos un área, una carta mundial que nos dice qué va a pasar a nivel mundial, una carta de acuerdo a cada país, cómo le está afectando directamente esta situación y una carta también, pues es el mapa del individuo. Entonces, a cada uno de nosotros esta situación nos está afectando de manera diferente un área de la vida. A algunos hasta les está beneficiando. Entonces, alguien que tenga un restaurante, que tenga su carta natal, pues ahorita está beneficiándose y que tenga servicios de domicilio. Pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Pero de pronto otras personas que tuvieron que cerrar sus consultorios o, por ejemplo, los odontólogos y demás, hay que mirar también esa área de la vida que está afectando a esa persona, ¿no es cierto? Pero no a todos nos está afectando de la misma manera. El paréntesis era porque Plutón es el que hace las transformaciones. El Plutón es un antes y un después, ¿sí? Y al estar en este momento en el cielo causando todo ese caos, era una transformación de gobiernos, transformación de todos esos sistemas arcaicos que veíamos manejando, para llegar a una nueva era, pero no esa nueva era esotérica, sino esa nueva era de preocuparse realmente por lo que vale la pena y es importante, ¿sí? Por el medio ambiente, por el ser, por el crecimiento personal, por tener gobiernos posiblemente más, de más igualdad. Eso, pues vamos a ver cómo termina toda esta situación, pero eso es lo que más o menos busca Plutón en este momento en el cielo, ¿sí? Y con Saturno, en el área de la vida que esté, es como que entra Plutón, yo lo a veces asemejo con el demonio de Tasmania, con eso, que llega y desbarata, Barre todo. sí, barre todo, buscan hasta en el fondo y uno queda como, pucha, pero lo que hace es transformar y lo que hace es hacer cortes, terminaciones y lo que no nos sirve lo quita de nuestra vida. Como está ahorita junto a Saturno en el cielo y nos está influenciando, Saturno es el que llega después y dice, como es el maestro, dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir de cero y vamos a estructurar nuevamente. Entonces, más o menos eso es lo que está pasando. Plutón es eso. Y ahí dice ave fénix, ¿por qué? Porque llego hasta el fondo, transformo, limpio y luego salgo como el ave fénix y tengo también un tesoro, ¿sí? Bueno, la rueda y el nodo no son planetas, pero son puntos específicos importantes en que vamos a ver también en la carta. La rueda es el punto de suerte que está relacionada, la ubicación está dada por la medición que hay entre la luna, la ubicación de la luna, del sol y el ascendente. Entonces, donde tengamos a la rueda es nuestro punto de suerte, pues de mayor suerte. Y el nodo
es otro punto que tiene que ver con cuando la luna le va dando la vuelta a la Tierra y la Tierra al Sol, ahí se cruzan las dos órbitas, entonces ahí vemos un nodo norte y un nodo sur, son puntos, son puntos. Ese punto es el que nos va a decir, ubicado en nuestra carta, dónde es el primer paso que necesitaríamos dar y dónde es el mayor aprendizaje que necesitaríamos hacer en nuestra vida. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a planetas y elementos, esto es una pequeña introducción a lo que vamos a ir viendo más adelante en la charla relacionado a esto con medicina tradicional china. Y tenemos que la luna es la fuerza astrológica yin para los chinos, ¿sí? El sol es la fuerza astrológica yang. Mercurio sería esa estrella de agua, relacionándolo con los elementos, ¿sí? Venus es esa estrella del metal, ¿ya? Marte es la estrella del fuego. Júpiter es la estrella de la madera y Saturno es la estrella de la tierra. No sé si en este punto tú quieras ampliar algo más, Carlos. No. Yo creo que sí, pues acá es bien interesante toda la analogía que se está haciendo porque esto lo vamos a usar mucho más adelante, ¿no? Ya en el momento en que empecemos a hablar un poco más en las charlas a futuro de la parte de astrología y acupuntura, que es bien interesante. Gracias. Siguiente, listo. Y aquí tenemos la astrología médica y los planetas. Entonces vemos cómo cada planeta va a regular una glándula. Luna y Neptuno van a regular la glándula hipófisis. Plutón y el Sol, la pineal. Mercurio y Urano, tiroides y paratiroides. Venus regula el timo, pues que sabemos que se va atrofiando con la edad después de la preadolescencia, o sea, tiene su mayor actividad en los neonatos y preadolescentes, posteriormente se atrofia, pero sigue funcionando en el adulto, ¿sí? Para madurar esas células inmunológicas, entonces Venus la regula. Marte regula todo lo que es el páncreas, Júpiter va a regular el hígado, y también va a encargarse en esta área de todo, de lo que son, sabemos que Escorpio son los órganos sexuales, pero Júpiter aquí va a regular lo que son ovarios y testículos, que son los órganos que producen nuestras células, ¿sí? Y Saturno va a regular una glándula suprarrenal y la otra está regulada por Marte. Siguiente, por favor. Y pues ya hablando, para hablar de las casas, entonces ya vimos los planetas que son el qué, ¿no? Esas características de mi personalidad, donde voy a ir a desarrollar esa área de mi personalidad. El cómo son los signos, entonces me he visto de este signo, esas características de ese signo. ¿Y en qué área de mi vida? Entonces tenemos las 12 áreas de la vida. Aquí en esta carta que vemos de ejemplo es la carta básica que hay, pero como les explicaba, en la primera casa quedaría el ascendente, entonces de acuerdo a la hora de nacimiento, pues va a ir cambiando cada 2 horas. Entonces alguien puede tener ahí no a Aries en la primera casa, sino a Libra, o puede tener O sea, a Piscis. O sea, discúlpame, una pregunta. O sea, la disposición que tiene acá las casas depende de la hora. Las casas van a seguir igual, de 1 a 12, sí, igualito. Lo que va a cambiar son los signos que van a quedar en cada casa. Ok. O sea, lo que ves ahí, estos animalitos y los signos que están ahí. Entonces, de pronto, si quieres poner tu flechita en la 1, Cami. Sí, claro, acá está. El indicador, perdón. Ahí, en la carta básica estaría Aries, pero si la hora como va cambiando cada 2 horas, a alguien le puede haber correspondido por su hora de nacimiento un Libra. Entonces, ahí estaría el signo Libra. O a alguien le correspondió la hora de nacimiento Piscis, ¿sí? Entonces, ahí en esa primera casa queda Piscis, perdón. Ok. Entonces, en cuanto a las casas, tenemos que la 1 es la personalidad, es el yo, es cómo me ven los demás, ¿sí? Cómo me ven. La 2, que es la siguiente, tiene que ver con el dinero y los valores. No solo el dinero, cómo lo manejo, el que gano por mi trabajo, sino también mis valores propios, ¿sí? ¿Qué pienso de mí, mi autoconcepto, mi autoeficacia, mi autoimagen? ¿Cómo están? La 3 es la parte de la comunicación, pero también es la comunicación con primos, hermanos, vecinos, y también los carros se ven ahí, o sea, si tenemos un carro, si se va a dañar, si posiblemente tengamos un accidente o algo, también se ve ahí, ¿sí? Y también es la enseñanza, sobre todo en el colegio, ¿no? De los primeros años, porque también, de acuerdo a eso, vemos las edades, cómo se desarrollan en la vida de una persona, ¿no? En la evolución de las casas. La 4 es el hogar y la familia, pero es ese hogar de padre y madre y todo lo que yo aprendí de mis padres,
¿sí? Como ese aprendizaje también ancestral y como eso que me enseñaron en casa. Y esos patrones psiquiátricos que a veces también tengo que de pronto no son tan buenos, no me ayudan a prosperar. La 5 es la creatividad y los amores. Entonces, esos son creatividad, amores, proyectos, deporte, los hijos, ¿sí? La 6 es la labor y la salud, el bienestar, cómo me cuido mi cuerpo y si yo trabajo en salud también cómo voy a trabajar, cómo trabajo con mis pacientes y mis clientes, cómo va a ser mi relación, ¿sí? Y cómo es el trabajo en equipo también. Las 7 son los compromisos, socios y pareja. Entonces, cómo me relaciono con mi pareja, cómo puedo mejorar esa relación con mi pareja, cómo van a ser mis compromisos, mi relación con los otros, no solo pareja, sino también como amigos u otros, ¿sí? La 8 es la transformación, ciencias ocultas. Entonces, también tiene que ver con la administración, también tiene que ver con la parte de bancos y finanzas, ¿sí? También tiene que ver que si me corresponde en una casa, en mi mandala, y yo tengo una herencia, ¿cómo la manejo? Entonces, son varias cosas que se manejan ahí. La 9 son las aspiraciones, los viajes al extranjero. La 3 eran como esos viajes cortos, de pronto en el país, y de corto tiempo. Y la 9 ya son, vamos a vivir en el extranjero, cómo voy a desarrollarme en esos viajes, o sea, en ese vivir en el extranjero, cómo va a ser mis estudios universitarios, porque también son los estudios posgrado, doctorado, maestría, cómo va a ser mis aspiraciones, qué es lo que yo voy a aprender, las filosofías de vida, todo eso. La 10 es la profesión y reconocimiento público, mi hoja de vida. ¿Cómo voy a desarrollarme profesionalmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que mejor me conviene, qué es lo que más me conviene? ¿Sí? ¿Cómo voy a potencializar esas cualidades que tengo para que yo pueda brillar profesionalmente? La 11, metas, proyectos y esperanzas. Entonces es si yo quiero poner un negocio como independiente o cómo voy a trabajar en sociedades, dependiendo de lo que tenga ahí, también si me gusta el trabajo en ONGs, de voluntariado, la parte social, ¿no es cierto? Y los protectores, llámese el padrino que tenemos que de pronto en el trabajo, ¿sí? Las palancas también se pueden llamar así, esos también los encontramos ahí en esa área. Y la 12 sería el pasado ancestral, causa y efecto. Entonces, como que ¿qué traemos de ese pasado ancestral que nos está marcando en esta vida, que son aprendizajes para nuestra vida, ¿sí? También se ven los sitios de reclusión, no solamente prisiones, pero también los que trabajamos en hospitales, ¿no? En clínicas. Ahorita que estamos pues, en cuarentenas y confinamientos, también ahí esa área se moviliza mucho. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, pues, de los aspectos es un tema que es muy profundo y necesitaríamos entender todo lo demás para poder llegar a hacer ejemplos y trabajar esos aspectos. Pero solo quiero dejarles en los aspectos que son ese entramado, esas relaciones que hay entre los signos, los planetas y las áreas de la vida de una persona, lo que está ubicado en cada área de la vida. Y volverles a recordar, azules y verdes son de esas cosas que fluyen y que se nos dan fáciles, ¿sí? Los rojos son aprendizajes y situaciones que necesitamos superar, pero que también en la carta podemos ver cómo superarlas, tanto en salud, en la parte física, como en la parte mental y emocional, en la parte psicológica. Eso es lo que les quería comentar hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. ¿Tienes otra acá diapositiva? No. No. Listo. Bueno, pues no, es que es bien increíble porque pues yo como que yo también de pronto la primera vez que la vez que tú me hiciste la carta natal a mí, pues yo como que entré con cierta, no sé, como, bueno, pensando, bueno, ¿será que esto sí va a servir o no? Pero fue increíble porque, digamos que específicamente en mi parte, me sirvió mucho para tomar conciencia de esas potencialidades que no había como cultivado, ¿sí? Y me sirvió a mí mucho desde mi parte laboral también, ¿sí? Para emprender nuevos proyectos, incluyendo este proyecto de este canal, que a mí me sirvió muchísimo y fue increíble, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Sí, eso es. Sí. Porque es el conocerse a sí mismo, ¿no? Y el empoderarse con las cualidades que ya tienes y con lo que traes, con todo tu equipaje. Uh-huh. Sí, es más una herramienta, para mí me sirvió mucho para tomar conciencia de esas potencialidades y realmente cultivarlas, ¿sí?
para no dejarme llevar por esa entremada de pensamiento que no me dejaba tampoco como surgir. Entonces, digamos que es algo bien interesante, Caro, y pues nada, te agradezco muchísimo. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en este Claro, momento. claro. Pues yo no veo en mi pantalla. Bueno. Pues no es que no hayan preguntas, pero no tengo la opción Sí. de ver las preguntas. Ya acá yo lo tengo. Saludos, buen día. Yeya, a la doctora Victoria, hola. Nos dice que es Tauro. Gracias, don Camilo y la señora Ana Carolina. Existe un libro llamado Chi Wan que muestra cómo los chinos antiguos incluyen la astrología en la medicina china. Yuri Caballero. Bueno, y sí, va a ser un tema muy interesante lo que vamos a empezar a tomar con la doctora Carolina, que va a ser cómo podemos empezar a integrar toda esta parte que hablaban los chinos, ¿sí? Y parte este chi cósmico, ¿sí? A la astrología, que es muy, muy interesante, y bien lo ha dicho ella, que tiene que ver también con esos conceptos antiguos, no solamente de los chinos, sino también hipocráticos, que con el tiempo, digamos, fuimos depurando y se nos fue olvidando, ¿sí? De alguna manera. Entonces, bueno, igual esta charla va a quedar grabada, sí, en mi canal de YouTube. Sigan a la doctora Carolina, por acá dejó acá coloco nuevamente, sí, nos dejó sus direcciones para que la puedan contactar. Cuéntanos tú qué haces con respecto a esto, porque me contaste, bueno, aparte de la lectura de la carta natal, también haces algo más adicional, ¿no? Es asesoría, básicamente es una asesoría revisando lo que es la carta astral y vamos a verlo desde el punto de vista de astrología psicológica y médica. Y de acuerdo a las situaciones que se planteen ahí, bloqueos, miedos, fobias, ansiedades, todas esas cosas que se estén presentando a veces, insomnio, enfermedades psicosomáticas, entonces ya la vamos a trabajar desde el punto de vista de medicina alternativa, ciencias florales, hipnosis, meditaciones, ejercicios que les dejo, talleres y también vamos a hacer como esa evolución de esos aspectos que les mostraba que eran pues, aspectos rojos que son los bloqueos y aprendizajes, vamos a evolucionarlos y a sacarlos adelante a través de terapias que hacemos ya en consulta a nivel de también médico y de la parte de psicoterapia. ¿Sí? Y también das cursos, ¿no? Y dicto talleres y cursos. Me encanta la docencia, como Cami. Entonces, dicto clases personalizadas o en grupos de todo lo que es esta astrología médica y psicológica. La verdad es que no hay muchos astrólogos médicos, entonces es un reto y es algo maravilloso el descubrir este mundo como un método diagnóstico que les comentaba y como una herramienta. Sí, la doctora Victoria me está colocando una fecha, creo que es de nacimiento con unas horas, pero creo que esto no es, hay que hacer la asesoría completa, ¿verdad, Caro? Sí, porque no es así, hay que sentarse en el software, poner los datos de cada persona, la hora de nacimiento, la fecha de nacimiento y hacer todo el análisis de la carta para poder pues darle hacer una consulta, ¿no? Y una consulta completa y asertiva. Entonces, los que estén interesados en una asesoría de la carta, de acuerdo a la astrología médica y psicológica, pues ahí quedan mis datos y le voy a pedir el favor a Cami que los deje también en la bio para lo que necesiten, pues con mucho gusto, claro que sí. O cualquier pregunta que tengan posteriormente también la podemos resolver. Sí, igual, pues bueno, esta es, digamos, la primera parte como para que se vayan enamorando un poquito de lo que vamos a empezar a hacer con la doctora Carolina y son los talleres de astrología asociado también con la parte de acupuntura, que es bien, bien interesante. Bueno, Caro, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos con este tema tan interesante. Nos estaremos viendo nuevamente, ¿no? Por supuesto, para los que queden interesados en esta temática. Y bueno, pues nada, que consulten a la doctora Carolina si tienen alguna duda, que es bien interesante lo de la carta. A mí me sirvió muchísimo. Yo la verdad lo que les dije, llegué con cierta cosita, pero me encantó. Gracias, Cami, por la invitación y pues gracias porque vamos a los que asistieron y a los que van a ver este video y vamos a empezar este proyecto maravilloso de astroacupuntura que sé que les va a gustar mucho. Sí, eso sí. Bueno, entonces nos estaremos viendo por ahí en otro video tutorial conmigo y sigan a la doctora Carolina. Por supuesto que sí. Así que bueno, que tengan feliz día, feliz noche, donde quieran que nos estén viendo. Nos vemos y que les vaya muy bien. Chao, Bueno, chao. hasta luego, que estén bien.